Mañana es el Día de la Bandera y por eso, con ese motivo, le agradezco esta entrevista al biólogo Luis Felipe Preciado Cariño. Él es secretario de la Asociación de Historiadores y Cronistas de la ciudad de Iguala, Guerrero, ni más ni menos que la cuna de la bandera nacional. Biólogo, buenos días, pues ¿cómo están por allá en Iguala? Muy bien, muy buenos días a usted y a todo su auditorio. Estamos en Iguala con el calorcito tradicional de Iguala y muy contentos esperando mañana sábado el Día de la Bandera. Bueno, hemos recibido informaciones de que la tradicional y nacionalmente conocida Feria de la Bandera se iba a cancelar en esta ocasión. No sé si esa información es verdadera. Así es, se ha cancelado la Feria de la Bandera por la situación que existe de inseguridad y desafortunadamente este año no va a haber Feria a la Bandera. Pero me imagino que habrá conmemoraciones cívicas. Claro que sí. El día de mañana viene la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Acapulco, y se han programado conferencias y se han programado también algunas visitas de diversas personalidades aquí a Iguala para dar una recepción una vez más a este día histórico en que se recuerda que aquí en Iguala la primera bandera nacional se realizó, se hizo, se manufacturó con algunos pedazos de tela y algunos bordados que ya venían desde la Ciudad de México, y aquí el sastre y peluquero, que era el señor José Cecilio Magdaleno Ocampo, él unió todos los pedazos bordados y ya de esta manera se hizo la bandera trigarante del ejército trigarante, el primer ejército nacional que se formó aquí en Iguala, en el lugar que conocemos como Zócalo actualmente. Ahí estuvieron 3 batallones, el batallón de Murcia, el de cazadores de Celaya y el batallón 3 Villas. Estos batallones se formaron y le rindieron honores después de que se dio a conocer el plan de Iguala el 24 de febrero. Le rindieron honores a la primera bandera nacional el 2 de marzo que desfiló ahí. Y de esta manera estos tres batallones pues formaron parte del inicio del primer ejército nacional en México, que fue el ejército trigarante. Y fue cuando las fuerzas de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide pues decidieron dejar de combatirse entre ellos y formar un ejército que finalmente culminó la guerra de independencia. Le quería preguntar, ese evento donde se rindieron estos honores, ¿es donde están los tamarindos ahora? Exactamente ahí. Esa plaza era la plaza de armas, y ahí Juan Luis Gonzaga Vieira, el general que fue en un tiempo alcalde de Iguala, sembró 32 tamarindos en 1932, por eso son 32 tamarindos. Y está la leyenda hermosa de que entre esos tamarindos había una tamarinda, y la muchacha que le diera agua de tamarindo a un fuereño que le gustaba a ella, que le gustara, ese muchacho se enamoraba perdidamente de ella y se casaban. Así que hay que tener cuidado a quién le acepta uno agua de tamarindo aquí en Iguala. No, pues está más práctico allá porque es de tamarindo. Aquí le dicen dar agua de calzón y está mejor allá con ustedes. Quería preguntarle, ¿desde cuándo se convirtió usted en uno de los que resguardan la memoria de Iguala? O mejor dicho, ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Qué le fue acercando a la historia de su comunidad y después al papel que hoy desempeña? Fíjese que yo soy originariamente de profesión biólogo, pero como biólogo yo estudiaba las aves de presa, águilas, halcones y gavilanes. Pero tuve un magnífico maestro en la Facultad de Ciencias de la UNAM que se dedicaba a dar la clase de lenguas indígenas aplicadas a la biología. Y entonces, pues, guiado por él, busqué los nombres en lenguas indígenas de las aves de presa, de las águilas, halcones, gavilanes. Y, por ejemplo, el águila real que está en nuestro escudo nacional se denomina en náhuatl Cuautli. Pero al mismo tiempo que es
un animal es águila, es el representante del sol, y por eso está en nuestro escudo nacional, en nuestra bandera, porque lo que vemos representado como el águila devorando una serpiente es un eclipse de Venus. Este mismo maestro es el que desarrolló esa tesis, que fue avalada también por Gutiérrez Tibón y por el autor del libro Escudo Nacional, el Escudo Nacional, el arquitecto Scampa. Él desarrolló toda una teoría, Martín del Campo, de que el escudo nacional, el águila devorando a la serpiente, en realidad es el mensaje en forma ideográfica de un eclipse del planeta Venus. El sol está representado por el águila y la serpiente representa al planeta Venus. Entonces, en 1325 ocurrió efectivamente un eclipse de Venus que se vio en lo que hoy es la Ciudad de México, y entonces eso determinó que ahí se fundara Mexico Tenochtitlan. Ese era el mensaje de los dioses. No exactamente que vieran el águila devorando a la serpiente, porque eso lo han de haber visto cientos de veces desde su camino del Asia Central hacia el centro del continente americano, en lo que hoy es la Ciudad de México. Y entonces el ver ese eclipse, porque ellos decían sol comido significaba eclipse de sol, luna comida, eclipse de luna, y Venus comido, o sea, la serpiente comida por el águila, por el sol, es el eclipse de Venus, es el tránsito del disco de Venus por el disco solar. Entonces, nuestra bandera nacional tiene más simbología de la que uno piensa, tiene mucho más de lo que normalmente veríamos, porque también los colores verde, blanco y rojo son los colores con los que los antiguos mexicanos pintaban el jade en sus códices, sobre todo en los códices prehispánicos, pero también esos tres colores los tiene un ave maravillosa para ellos, que era el quetzal. El quetzal tiene tres colores, verde, blanco y rojo también, y tiene unas plumas infracaudales que son muy largas y son todo de color verde. Todo el verde del quetzal es un verde metálico, y son tan hermosas esas plumas que por eso, ahí vemos el quetzal, que por eso ellos hicieron una manifestación artística extraordinaria en el mundo, que es el penacho de Moctezuma, con plumas de quetzal y de muchas otras aves hermosas, pero las más grandes son las de quetzal. Y entonces el quetzal, cuando vuela con esa larga cola, parece una víbora volando, se convierte en Quetzalcóatl. Ese es el animal vivo que representaba Quetzalcóatl, ahí lo estamos viendo. Entonces, pero además se dieron coincidencias extraordinarias, porque también los colores verde, blanco y rojo son los tres colores de las tres virtudes teologales de la religión católica. Son la fe, la esperanza y la caridad, que dentro del plan de Iguala, el verde nos representa, por supuesto, la independencia. El blanco, la defensa de la religión católica, es lo que decía Agustín de Iturbide y los insurgentes en ese momento, y el rojo significa la unión de todos los mexicanos, porque cuando ocurrió en 1821, el 24 de febrero, lo que ocurrió fue que se da a conocer el plan de Iguala, y el plan de Iguala es el primer plan que da a México, lo que ahora es México, porque en ese momento no se llamaba México, le da la seguridad de que todos vamos a ser idénticos, iguales ante la ley, porque durante la colonia no era eso. Los esclavos eran los negros, los indígenas estaban también sobajados, y los únicos que podían llegar a las partes altas del trabajo, o sea, dentro de la sociedad, eran los españoles peninsulares, porque ya ni los hijos de españoles peninsulares tenían un alto nivel, sino que ya eran segundos en su propia patria. Y entonces el plan de Iguala le da igualdad justamente a todos los mexicanos. Obviamente ese sentimiento de querer la igualdad ya venía desde los escritos que hizo Morelos. Por ejemplo, en los Sentimientos de la Nación, él también dice que tenemos que ser todos iguales y lo único que nos va a distinguir son nuestras virtudes. Y entonces
ese hálito, esa necesidad de igualdad que venía desde los sentimientos de la nación de Morelos, se plasma en el Plan de Iguala, y del Plan de Iguala pasa también a la primera Constitución mexicana, que ya es republicana, en 1824, luego pasa a la de 1857 y luego a la de 1917. Así que la esencia de la igualdad de todos los mexicanos viene desde 1813 y desde 1821. Así que debemos sentirnos orgullosos aquí en Iguala de que aquí se da a conocer el plan, que es el primer documento oficial fundacional de México, ¿sí? Y es lo que celebramos ahora junto con nuestra bandera, porque esos ideales están en nuestra bandera estampados. Y aparte, pues bueno, ya era simbólico de que, por ejemplo, Vicente Guerrero, un mexicano mestizo de ascendencia africana, y Agustín de Iturbide, criollo, que representaba a la facción que no tenía todos los derechos, pero tenía una vida mejor que el resto de los mexicanos, pero aún así no tenía todos los derechos. Y la amalgama de todas esas cosas que se plasmó en Iguala, y pues bueno, que lo representamos en los libros de historia, cuando existían en el famoso abrazo de Acatempan, es lo que conmemoramos mañana. No es una cosa que deberíamos de olvidar, porque tiene, además de todo el simbolismo, pues como dijo usted, es lo fundacional de lo que somos ahora. A partir de allí hemos incrementado las garantías, los derechos, la igualdad, pero ese fue el comienzo. Así es, así es. No sé si también les pueda yo hacer la invitación de que vengan al Museo de la Bandera, porque es un repaso de nuestra historia, y con mucho gusto yo les explico más que hay que conocer, porque hubo muchas banderas. Cada batallón hacía la bandera como él quería, hasta que en 1964 el presidente Gustavo Díaz Ordaz, junto con su secretario de Estado, su secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez, decidieron hacer ya una sola bandera nacional. Hubo un concurso en el país y lo ganó el arquitecto, dos arquitectos ganaron, Stephen Helguera. Ellos lo que hicieron fue resumir de toda la simbología azteca, y el único elemento europeo que hay es una corona de rama de encino y rama de laurel en nuestra bandera. Ellos sintetizaron, ganaron el concurso, porque ya venían las Olimpiadas, y entonces había que tener una bandera oficial y también un sello oficial, y un diseño para las monedas, los documentos y la bandera. Entonces, a partir de entonces, de los años 60, ya tenemos una sola bandera oficial, que es la que nos rige, que tuvo algunos ligeros cambios durante gobiernos posteriores, pero ya la tenemos, y es lo importante. Es la bandera más hermosa del mundo, y es la bandera, por la corona que tiene de una rama de encino y una rama de laurel, es campeona, porque esa corona de rama de encino y de laurel se le ponía a los campeones en las Olimpiadas clásicas griegas. Así que nuestra bandera es un cúmulo, es un crisol de sensibilidades y de ideologías y de simbología que viene desde hace por lo menos 500 años. Sí, tiene muchos significados. Luis Felipe, ¿nos podría repetir las actividades que habrá mañana de carácter cívico y cultural, para que la gente que nos está viendo pues se anime? No va a haber el tradicional palenque y cosas lúdicas que habían, y el comercio que había crecido en torno a la feria. Lamentable es que en su comunidad, en Taxco, en todo eso, la violencia haya desbordado a la autoridad, pero no por eso hay que dejarlo pasar. Y las actividades, tanto cívicas como culturales, pues son de muy alto nivel. La Orquesta Filarmónica de Acapulco es una de las más importantes del país. ¿Nos podría repasar, para que la gente que no es de Iguala se anime y de paso visite ese Museo de la Bandera? Claro que sí. Miren, primero a las 8 de la mañana va a estar la gobernadora del estado en el Tehuehue. Ese es un cerro. Tehuehue significa en agua el Cerro Viejo, y ahí está el asta bandera monumental, que es la segunda más alta en el país. Ahí va a estar la gobernadora junto con rotarios que vienen de todo el país,
y van a hacerle honores a la bandera ahí. Se va a izar la bandera en el Tehuehue. Posteriormente de ahí se bajan a la ciudad de Iguala, en donde está el monumento a la bandera, y en ese monumento también se van a poner coronas para hacerle honores ahí. Se va a hacer una guardia ahí también en el monumento a la bandera, y ya estamos en el centro histórico de Iguala, y del monumento a la bandera se traslada a la gobernadora al Museo de la Bandera, en donde después de hacer un recorrido y estar en el Santuario de la Patria dentro del museo, también ahí ya va a estar lista la Filarmónica de Acapulco, y va a tener un programa de música clásica y también música guerrerense, distintas piezas tocadas de manera sinfónica. Y también se va a dar lugar a una conferencia magistral de varias conferencias magistrales que dan varios historiadores en el museo. Pues Luis Felipe Preciado Cariño, secretario de la Asociación de Historiadores y Cronistas de la Ciudad de Iguala, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta videollamada y pues bueno, esperemos que no sea el primer contacto, y esperamos también que mucha gente que nos ve, y nosotros tenemos nuestra sede de transmisión en Jojutla, pero el alcance de Cadena Sur pues es bastante amplio, y ojalá y de todas las latitudes que nos ven vayan y se tomen su tiempo para ir al origen de lo que se conmemora mañana, el Día de la Bandera Mexicana. Pues muchas gracias, para mí fue un placer, y con muchísimo gusto los esperamos aquí en Iguala con los brazos abiertos. Gracias, buenos días. Muy buenos días.